es una palabra para introducir lo que hoy quiero compartir con ustedes de lo que he recibido del Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le dijo: yo soy el camino. Amén. Amén. ¿Cómo entendemos la figura que Jesús es el camino? Porque alguien podría decir: bueno, hay tantos caminos. Todas las personas tienen distintos caminos. Hay una canción que dice que el camino se hace al andar. ¿Sí? Eso es una canción, ¿no? Todos los caminos llevan a Dios, hay personas que dicen. Y ese es un error grande. Hay un solo camino. Pero ¿cómo entender la figura que Cristo nos está diciendo? Yo soy el camino. Porque es algo tangible. ¿Es algo que podemos tocar, que podemos vivir? ¿O es tan solamente una figura espiritual? ¿Cómo entendemos eso? Leía el testimonio de un misionero que, estando ahí en la selva amazónica, tenía que ir a visitar a las diferentes tribus. Y no era la selva amazónica que conocemos ahora, o que tenemos referencia ahora, que está muy poblada, sino que eran ahí por la década del 50, cuando era espesa, cuando no se podía entrar. Y dice que él buscó a un guía, un lugareño, para que lo llevara a través de la selva. Y este misionero va con este hombrecito que lo estaba llevando, y este hombrecito iba con un machete y abriendo camino. Y en algún momento se detuvo este hombrecito y miraba para todos lados. Se daba vuelta, miraba para allá, y luego seguía, y luego se detenía y avanzaba un poco. Y el misionero le dijo: tú estás perdido. Te estoy observando hace rato, tú estás perdido. No, dice, no, yo no estoy perdido. No, que yo te veo que caminas para allá, caminas para acá, y no veo que encuentras el camino. Y yo te estoy observando. Y el indiecito le dijo, el guía le dice: mire, pastor, si yo voy a la izquierda, usted vaya a la izquierda. Si yo voy a la derecha, usted va a la derecha. Si yo retrocedo, usted retrocede. Si yo avanzo, usted avanza. Porque aquí no hay camino. El camino soy yo, le dijo. El camino soy yo. ¿Qué forma tan gráfica de entender lo que cuando dice la palabra que Jesús es el camino? Jesús es el camino. Jesús es el que hace el camino. Nosotros tenemos que seguirlo a Él, porque Él conoce el camino. Él es el camino que nos lleva al Padre, ¿sí? Pero eso no está disociado respecto a que Jesús es el camino para que nosotros seamos buenos esposos, seamos buenas esposas, seamos buenos padres, seamos buenos hijos, seamos buenos trabajadores. Porque eso determina, el seguir a Cristo, el andar en Cristo, eso determina el cómo nosotros nos conducimos, no tan solamente para llegar ahí a la presencia del Padre cuando terminen nuestros días aquí en la tierra, sino que en nuestro andar, en este tiempo acá, nosotros
¿Qué camino vamos a seguir? ¿Cuál es el camino que estamos siguiendo nosotros? Y el Señor Jesús nos invita a no tan solamente saber quién es el camino, sino que seguirlo a Él, que Él es el camino. Amén. Todas las cosas que nosotros podamos llegar a vivir están determinadas por lo que nosotros podamos estar viviendo en Cristo Jesús. El resultado de todo lo que nosotros podamos llegar a vivir en esta vida está determinado el cómo nosotros nos relacionemos con el Señor Jesús. Hermanos, y esto es serio, esto es importante. Es importante porque cuando Jesús dice yo soy el camino, Jesús estaba ahí en vísperas, estaba hablando sus palabras finales en el tiempo de la víspera de su partida. Y generalmente cuando alguien va a viajar, alguien va a salir y deja encargos, ¿cierto? Dice, esto es importante, esto tómenle atención. Hoy nosotros vamos a servirnos la cena del Señor. Los hermanos que están ahí en casa también tienen las instrucciones para hacerlo. Y gloria a Dios para compartirlo. Pero ¿por qué tomamos la cena del Señor? ¿Por qué está puesta la cena del Señor en la palabra? El apóstol Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El apóstol Pablo hablando de aquello que había recibido del Señor mismo. La revelación del Señor para el apóstol Pablo, que Pablo le escribe a la iglesia y recibimos hoy, en esta mañana, esta palabra. Para entender el por qué nosotros tomamos la cena del Señor, es necesario andar en los caminos del Señor. Porque esto no es para cualquiera. Es para los que creen en el Señor. ¿Y por qué fue instaurada la cena del Señor? La cena del Señor no fue instaurada por una institución. La cena del Señor no fue instaurada por un líder religioso. La cena del Señor fue instaurada por Jesús mismo. Entonces, no es tan solamente algo que es parte de la liturgia de una iglesia, de una creencia, de una religión, sino que esto es instaurada por el Señor mismo para que tengamos memoria de Él. ¿Cierto? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan y tomó el vino y compartió con sus discípulos. Entonces es el Señor Jesús el que instauró esto. Porque hay muchas cosas que están instauradas, prácticas que se llevan adelante, prácticas religiosas, y que no tienen que ver nada con lo que está escrito en la palabra, ni menos con lo que Jesús estableció. Y nosotros que andamos en el camino, alguien diga amén. Amén. Y nosotros que andamos en el camino, nosotros vamos a andar y hacer y practicar lo que Cristo ha establecido para la iglesia y no lo que nosotros pudiéramos estar copiando de lo que han establecido otros. Nuestro modelo, ¿cierto?, es lo que está en la palabra del Señor. Amén. Esto tiene un simbolismo. La noche que Jesús, ¿cierto?,
tiene el tiempo para estar con sus discípulos, está ahí en los evangelios, y yo he tomado, ¿cierto?, lo que dice Lucas 22, que estaban ellos en el tiempo de la Pascua. ¿Y qué es lo que era el tiempo de la Pascua? El tiempo de la Pascua era el recordatorio, la celebración, ¿cierto?, de la salida del pueblo de Israel desde la esclavitud de Egipto. Y en el libro de Éxodo, el Señor entrega palabra a su pueblo. Ahí en el Antiguo Testamento dice, Éxodo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, dice el Señor, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, dice el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y en este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová tu Dios durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Palabra del Señor. Amén. La Pascua es una palabra de origen hebreo que significa pasar en alto o saltar. Y pasar en alto y saltar era lo que el Señor les dijo a ellos. Ustedes, ¿cierto?, van a sacrificar un cordero, un animalito, y se van a alimentar con aquello. Y con la sangre van a pintar los dinteles de sus puertas. Y cuando pase yo, dice el Señor, con esta plaga de muerte para los primogénitos, yo pasaré por alto aquellos lugares que están pintados, ¿cierto?, con la sangre del cordero. Entonces, cuando Cristo está reunido con sus discípulos en víspera de tener que Él ser el cordero, ¿cierto?, Él viene a establecer un nuevo pacto. Cuando Él dice, el pacto en mi sangre, la sangre del cordero inmolado, la sangre del cordero de Dios, la sangre del cordero sin mancha, sin falta, la sangre del cordero que es Cristo. Entonces, cuando el Señor está hablando con sus discípulos, les toma esta referencia y establece para nosotros lo que era o lo que estaba establecido para el pueblo de Israel, de matar un corderito y recordar los sacrificios, o recordar lo que el Señor hizo, ¿cierto?, a través del sacrificio de ese corderito, de ese animalito. Ahora queda establecido para nosotros. Ya no tenemos que matar un animalito. Eso es el antiguo pacto. Ese es el pacto en la ley. Ahora nosotros estamos en el nuevo pacto, que es el pacto en la gracia en Jesucristo, que hizo un sacrificio suficiente y único para toda la humanidad, y no tan solamente para un pueblo determinado, sino para toda la humanidad. Entonces, es en esa ocasión que el Señor está compartiendo con sus discípulos, y es en esa ocasión que Él establece el nuevo pacto. El viejo pacto queda atrás y viene un nuevo pacto, y nosotros somos beneficiarios de ese nuevo pacto. Entonces, el que lo establece es Jesucristo mismo. ¿Y lo establece para qué? ¿Por qué lo establece Jesús? La palabra dice, en memoria de mí. En memoria de mí. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Nuestra memoria es frágil. ¿Sí? Es frágil. El tiempo distorsiona la historia y confunde a la gente. Es Jesús el que subió a la cruz y murió por nuestros pecados. Amén. Es Jesús, es Él el que nos reconcilia con el Padre. Es a través de Jesús
que nuestros pecados son perdonados. Es porque Jesús venció en la cruz, es que nos hace a nosotros más que vencedores. Y solamente en Cristo hay salvación. Entonces cuando Cristo dice, en memoria de mí, está involucrado todo esto, para que no nos confundamos los que hemos recibido la revelación de la palabra de Dios. Porque quiero decirte que hay gente que celebra la Semana Santa y está confundida. No lo hacen en memoria de Cristo. Hay gente que todavía, bueno, en este tiempo no, pero hay gente que va y hace sus mandas. Hay gente que le prende velitas a distintos difuntos, muertos, para ellos santos. Entonces cuando Jesús dice, en memoria de mí, es en el sacrificio de Él. Hechos 4 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Pedro, estoy citando Hechos 4, cuando vino la persona del Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los 120 que estaban ahí en el aposento alto, y Pedro comienza a predicar y Pedro comienza junto a los demás discípulos a manifestar esa presencia poderosa del Espíritu Santo en ellos, y comienza el cumplimiento de la palabra de Jesús en ellos. Esto viene después que Pedro y Juan, cierto, suben al templo y tienen el encuentro con ese hombre que estaba ahí necesitado, pidiendo limosna. ¿Y qué le dice? No tenemos oro ni plata, lo que tenemos te damos, y eso es, recibe, cierto, la sanidad en el nombre del Señor. Y Pedro y Juan son perseguidos. Entonces Pedro ahora se levanta delante del concilio, cierto, ante las autoridades religiosas, y comienza a hablarles. Y les dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces cuando Jesús dice, para que lo hagan en memoria de mí, de esto se trata. Cuando Jesús dice, para que lo hagan en memoria de mí, para que recuerden que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, solamente por mí van al Padre. Y nosotros tenemos que tener memoria de esto. Cada vez que nosotros nos acercamos a la mesa para tomar el pan y tomar la copa, ¿cierto? Lo que estamos haciendo, estamos reconociendo que esto es en memoria de Cristo, de lo que Cristo hizo por nosotros. Y este es el fundamento de nuestra iglesia. En esto creemos. Esto es la convicción que tenemos. Esto es lo que sostiene nuestra fe. Hay gente que está confundida. Hay gente que está confundida. Jesucristo no necesita ayuda. Nadie subió con Cristo a la cruz. Él estaba solo. Él estaba solo. ¿Recuerdan la oración de Cristo? En el momento cúlmine, ¿qué dice él? Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Soledad completa. ¿Sabe por qué el Padre lo abandonó en ese momento?
Porque Jesús estaba cargando todo el pecado de la humanidad. Y Dios no tiene comunión con el pecado. Y tuvo que en ese momento dejar solo a su Hijo. Ahí en la cruz, cargando el pecado. No estaba ni Pedro, no estaba ni Juan, no estaba ninguno. Ninguno. De todas esas figuras que hay, ninguno de esos estaba con él. Entonces, cuando decimos nosotros, la palabra se dice en memoria de mí, es porque Cristo no necesita de ayuda para darnos salvación. Él venció la muerte y lo hizo solo. Ni siquiera intervinieron los ángeles en eso. Nada de eso. Solo Cristo. Solo Cristo. Cumpliendo la voluntad del Padre. Por eso la palabra que Él dice que Él fue obediente hasta la muerte. Y la muerte de cruz. ¿Cuántos somos obedientes? ¿Hay algún obediente aquí o no? Ustedes no convencen a nadie, hermano. ¿Tú eres obediente? ¿Sí o no? Salva a la congregación, pues. Cristo fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por eso dice la palabra en Filipenses que el Señor, nuestro Dios, le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo el Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. No hay otro nombre más grande que el de Jesucristo. No hay otro como tú, estábamos cantando. No hay otro como Él. Entonces lo es para la cena, la estableció ¿quién? Jesús. ¿En memoria de quién? De Jesús. ¿Y para quién es la cena? Para los que creen en Jesús. Para los que creen en Jesús. Para los creyentes, los que han confesado su nombre, los que andan por el camino, los que son obedientes a su palabra, los que le honran, los que le sirven, los que están en obediencia. Amén. Amén. ¿Así estamos todos? Amén. Gloria al Señor. De manera, dice 1 Corintios 11, de manera, verso 27 en adelante, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Mira lo que dice la palabra. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Si algo es lo que me cautiva a mí, la palabra del Señor, la relación con el Señor, que es algo personal. Es algo personal. Aquí no está establecida una medida que yo tengo que andar de acuerdo a cómo andan los demás, sino que la palabra dice, pruébate a ti mismo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Tú te conoces y tú conoces cuál es tu actuar, cuál es tu hacer, cuál es tu obediencia, cuál es tu comunión con el Señor. Tú te conoces si crees al Señor o no le crees. Entonces dice la palabra, pruébate cada uno, pruébese cada uno a sí mismo, ¿cierto? Para saber si estoy yo tomando el pan y tomando la copa de forma digna del Señor. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿A qué se refiere de comer este pan y se refiere a esta copa indignamente? Es aquellos que no han discernido. ¿Qué es lo que es discernir?
entender, comprender, saber, cuantificar, medir, pesar el significado de la salvación en Cristo. Discernir. Entender por qué lo estoy haciendo. Entender que cuando me estoy sirviendo el pan y estoy bebiendo la copa, ¿cierto? Son representativos de lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Y si lo hago sin recibir la salvación de Cristo, sin entender la salvación de Cristo y sin obedecer lo que Cristo quiere para mi vida, dice que para juicio estoy comiendo y para mí estoy bebiendo. O sea, no tiene mayor significancia en lo natural, pero en lo espiritual dice que estoy comiendo para juicio. Y luego Pablo dice, por eso hay tantos enfermos y tantos muertos en la congregación de Corinto, porque comían la cena indignamente. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, del Señor, juicio come y bebe para sí. Y bebe para sí. No comemos para nosotros, ni bebemos para nosotros cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Lo hacemos en memoria de Cristo. En memoria de Cristo. ¿Y esto hasta cuándo tenemos que hacerlo? Hasta cuando Él regrese. ¿Cierto? Por lo tanto, tenemos que hacerlo continuamente. Recordaba una pregunta que me hizo la Connie cuando estábamos haciendo el estudio acerca de la cena del Señor. La Connie vino con una pregunta de esas cabezonas. Pastor, ¿con qué periodicidad debemos tomar la cena? ¿Semanalmente? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al año? ¿Dónde está establecido eso? No está establecido en la palabra. No está escrito en la palabra. Nosotros lo tomamos una vez al mes. Pero podríamos tomarla como otra iglesia lo hacen todos los domingos. Todos los domingos lo hacen. Pero ¿dónde está el tema? En la significancia. Que no se vuelva rutinario como una costumbre más. Y que no lo hagamos tan lejos de manera de no olvidarnos. Esto es un recordatorio. ¿Cierto? ¿De dónde viene nuestra salvación? ¿A quién adoramos? ¿Por quién estamos? Los matrimonios celebran su aniversario de matrimonio. ¿Cierto? ¿Por qué lo hacen? ¿Te habrán escuchado o no? Parece que la hermana Jocelyn no te escuchó. A ver, los matrimonios celebran su aniversario de matrimonio. Lo celebran porque es un motivo de celebración. ¿Sí? Recordar la fecha en que nos casamos, en que nos unimos delante de la presencia del Señor y fuimos uno. Y lo celebramos porque estamos felices por eso. ¿Sí? Amén. No lo andan celebrando todos los días. ¿Sí o no? No lo andan celebrando todos los mentirosos nuestros reyes. No lo andan celebrando todos los días. ¿No? Todos los días nos levantáis un ramo de flores, ¿no? ¿Sí? Pero, caso perdido. No lo celebran todos los días, lo celebran una vez al año. Pero van a la celebración. Van a la celebración
Si todos los días no hay respeto, no hay cariño, no hay un sentido de lo que es realmente el matrimonio. No sé si me están entendiendo la idea donde voy con esto. De nada vale que nosotros vengamos a la mesa del Señor, ¿cierto? Y vengo compungido, vengo arrepentido, vengo en recogimiento, si los demás días hago las de Kiko y Caco. De nada vale que yo vaya y celebre mi aniversario de matrimonio si los demás días soy una persona indiferente a mi matrimonio. Tiene que ver con un recordatorio que venga a honrar lo que estamos haciendo, que venga a honrar en este caso el nombre de Cristo. Esa es la idea. Esa es la idea. Y la iglesia del Señor está llamada por Cristo mismo para hacer memoria de Él, de lo que Él hizo en la cruz por nosotros, y de entender que nosotros somos los beneficiarios de lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando Cristo estaba en la cruz, nosotros estábamos ahí en su pensamiento. Yo no sé si lo crees tú o no, pero yo lo creo fuertemente. Cristo subió a la cruz por mí. Cristo subió a la cruz por ti. Y yo me siento honrado, me siento un privilegiado, lo he dicho muchas veces, pública y privadamente lo he compartido. Yo me siento un privilegiado de ser parte del cuerpo de Cristo. La invitación es para todos, pero todos no quieren. Y yo lo siento. Yo me siento un privilegiado de poder honrar, de poder servir, de poder amar a mi Señor. Porque Él me amó primero. Porque Él se dio primero por mí. Y cuando el Señor me dice, yo soy el camino, yo he entendido por la palabra y he entendido por la práctica que andar en el camino, andar en Jesús, es victoria para mi vida. Es victoria para mi vida. Y eso no lo transo, no lo voy a cambiar por nada, porque es victoria para mi vida. Y la iglesia tiene que vivir de acuerdo a eso. Y la iglesia tiene que recordar esto. Entonces cuando tomamos el pan y tomamos la copa, es para recordar, para que esté vivo en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestro diario vivir, en las cosas que hacemos, en las cosas que decidimos, de que es por Cristo. Él es el que le ha dado significado a nuestra vida, a nuestra existencia, no tan solamente para la eternidad, sino que para el hoy, para lo que vivimos en este tiempo. Yo la bendición la veo que viene, pero la bendición la estoy viviendo ahora. Jesús mismo dijo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y yo siempre digo, la añadidura del Señor es buena cosa. Es buena cosa. Damos gracias al Señor. Amén. Damos gracias al Señor. Y en memoria de Él vamos a tomar la copa y servirnos el pan. Amén. Invito a mis hermanos que están ahí en sus casas a que nos puedan acompañar. Les invité a que pudieran tener ahí un trocito de pan, ¿cierto? Y tener una copa para acompañarnos en esta hora. Y yo quiero decirle que la mesa del Señor, el acercarnos a la mesa de Cristo, no tiene que ver con los que lo organizan, sino con aquel que nos está llamando. El que nos invita es Cristo. Amén. Y la mesa del Señor puede estar servida en un lugar masivo, grande y lujoso, o puede estar ahí, en este momento, ahí donde estás tú solito en casa. Puede estar en el lugar más ostentoso o puede ser el lugar más humilde. Pero si lo hacemos en el nombre del Señor y para memoria del Señor, tiene la validez, tiene la significancia de lo que el Señor espera de nosotros.